Muy bien, señor Alan Franco de León, ya usted manifestó su deseo de declarar. Así es. Lo amonesto simplemente de conformidad con la ley para que se conduzca únicamente con la verdad. Claro. Amonestarlo es invitarlo a que nos cuente lo que ha sucedido utilizando únicamente la verdad. Claro que sí. Después de que usted preste su declaración, le voy a conferir la palabra a los abogados presentes para que ellos le hagan las preguntas que estimen pertinentes. Si usted escucha la palabra objeción por parte de alguno de ellos, usted espera que yo resuelva para que pueda usted responder las preguntas. Comprendo. Muy bien, declare, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas las partes procesales. Mi nombre es Alan Franco de León, soy licenciado en acuicultura. Tengo estudios de maestría en administración de empresas con especialidad en mercadeo y otro con especialidad en finanzas. Tengo un doctorado en investigación, un cierre de pensum de doctorado en investigación social y trabajo actualmente como profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, ¿cómo llegué yo al proyecto? Pues básicamente fue por una entrevista que yo tuve al principio con el señor Uri Reutemann y posteriormente directamente con el señor Mario Tarsic, que tengo entendido que es el dueño de la empresa Tarsic Engineering Limitada. Pues básicamente eso fue aproximadamente en junio de 2014, ¿verdad? Donde después se me indicó que había un proyecto que estaba de un producto novedoso y que estaba, pues, cuyo objetivo era de agua del lago de Amatitlán, que obviamente es conocido que es un cuerpo de agua que está muy deteriorado, ¿verdad? Entonces, pues obviamente yo también tenía necesidad de trabajar. Había cesado de trabajar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 6 meses antes y acepté el trabajo. Bueno, ¿qué más podría decirle? Bueno, dentro de mis funciones bueno, empezando porque empecé a prestar mis servicios como profesional liberal, ¿verdad? Por servicios profesionales. Y dentro de esos servicios estaba primero la gestión de documentos y procuración de los mismos para conformar la oferta, que en determinado momento se iba a presentar. Yo no sabía cuándo se iba a presentar, solamente que se iba a participar y que pues obviamente los documentos tenían que estar listos. Lo que sí se me indicaba era que definitivamente pues los procesos tenían que hacerse lo más rápido posible, porque parte de mi remuneración iba a ser pues orientada a resultados. Es decir, que si yo pues lograba pues conformar los documentos para la oferta, presentarla a tiempo y se daba la contratación, pues obviamente yo iba a ser remunerado de acuerdo a lo pactado. Dentro de ese proceso que se dio, es un proceso de compra directa a través de proveedor único. Esa es la modalidad que estipula la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, y es una modalidad pues muy especial y específica, que en algunos casos por la palabra proveedor único requiere cierta, podríamos decir, coordinación para que lo que se compre sea exactamente lo que se necesita. En ese sentido, participé en reuniones con personal de AMSA, en las instalaciones de AMSA, y obviamente pues iba como personal de la empresa Tarsic, ¿verdad? Porque obviamente pues iban a necesitar algunas particularidades del producto o de los productos que obviamente me eran entregadas a través de Tarsic Engineering, porque obviamente yo no tenía contacto con el producto ni sabía en qué consistía, precisamente porque era un producto cuya formulación pues era parte de un secreto industrial, por decirlo así. Entonces no era como que información de dominio público, ¿verdad? Participé en algunas reuniones, sí, pues me encargué de conformar los documentos que se presentaron en la oferta y de gestionar muchos de esos documentos. Todo lo que implica la gestión, procuración, firmas,
llevar a lugares, ir a bancos, ir por fianzas, en fin, me tocó toda esa labor. Y básicamente esa fue mi participación. Finalmente, bueno, como parte de esa coordinación es que pues yo hago o mantengo también comunicación por teléfono con personal de AMSA, ¿verdad? Pues el subdirector, ¿verdad? En este caso el señor Estuardo Díaz, también con la licenciada Alonso, y en menor medida tal vez con la licenciada Sandra España, creo, porque pues ella miraba más que todo el aspecto financiero y el aspecto legal y el aspecto el aspecto técnico de los documentos que se requerían, pues era más competencia como que de los otros directores. Y obviamente pues la información que fluía definitivamente nunca se imponía ni se obligaba, sino que simple y sencillamente se trasladaba para que el personal de AMSA a sus diferentes, podríamos decir, niveles técnico, legal y financiero, pues la revisaran y vieran si era pertinente y se podía presentar, ¿verdad? Básicamente esa es mi participación, ¿verdad? No sé si... Muy bien, representante del Ministerio Público, si desea interrogar. Muchas gracias, señor juez. Señor Alan Franco, usted manifiesta que parte de las gestiones que usted realizó era la consecución de firma. Correcto. ¿A usted le consta el momento en que fueron suscritos los documentos presentados por la señora Clara Mariel Carvalho? Sí, básicamente, bueno, no todos, pero la mayor parte de las veces sí, yo se los llevaba a ella. Ella es una persona que se mantiene, pues por el trabajo que tenía, muy ocupada, ¿verdad? No tenía como que mucha flexibilidad de horario. Entonces me tocaba a mí pues llevarle todos los documentos para que ella pues los viera, los leyera, los firmara, ¿verdad? Esa era mi función, entre otras. Parte de lo que usted manifestó al inicio era que usted le presentaron ese proyecto. Hubo una entrevista con Uri Reutemann y Mario Tarsi. Sí. ¿Quién lo refirió con estas personas? Me refirió Pablo González. Pablo González. ¿Cuánto tiempo tiene usted de conocer a este señor Pablo González? Uy, más o menos, tal vez de conocerlo, unos 10 años, un poco más probablemente. Cuando el señor Pablo González lo refiere con estas personas, ¿qué indicaciones le dio al respecto del proyecto? Pues no muchas, únicamente me dijo que pues iba a haber la posibilidad. Él sabía que, bueno, como le digo, somos sí un amigo, y yo le dije que estaba buscando trabajo, y él me dijo, mira, en algún momento puede ser que salga algún proyecto, y si estás disponible, sé que ya no estás en el mar, entonces te voy a referir, y vos vas a entrevista, y si te va bien, pues excelente, ¿no? Y de hecho así fue. La primera entrevista con el señor Reutemann pues no fue muy profunda, ¿verdad? Era más que todo presentarme, y ya posteriormente sí vino el señor Mario Tarsi, y ya me entrevisté con él y le pareció, llegamos a un acuerdo de horarios y empecé a trabajar. ¿Recuerda la fecha aproximada en la que usted empezó a prestar sus servicios para Tarsi? Aproximadamente, recuerdo que fue más o menos en finales de mayo o junio de 2014, por ahí, cuando me empezaron a hablar. Usted indicó que conocía a Estuardo Díaz, Lisbeth Alonso y Sandra García. ¿Recuerda la fecha aproximadamente en la que usted conoció a estas personas? Fue posterior o sea, ellos no los conocía antes, fue posterior a que yo empecé a trabajar con Tarsic. No los conocía antes. La fecha en la que exactamente no la recuerdo, fue en alguna reunión en AMSA, eso sí estoy seguro. Pero la fecha no le podría decir exactamente. ¿Usted anteriormente a laborar con Tarsic o a prestar sus servicios para Tarsic había tenido experiencias en procesos de contratación con el Estado? Sí. En el 2012 a 2013 yo fui director técnico del programa de desarrollo de Petén para la conservación de la reserva de la biosfera Mae. Ahí obviamente era un programa de muchos recursos, aproximadamente $16 millones,
y obviamente regido por los procesos internacionales de compras y adquisiciones del BID en este caso. Y definitivamente pues ahí obtuve experiencia en estos procesos. ¿Tuvo conocimiento de los procedimientos que regula la ley de contrataciones del Estado? No a profundidad, ¿sabe? No es mi especialidad, pero sí obviamente algunos procesos, ¿verdad? No es, le repito, no es mi especialidad, sí tengo alguna noción, pero no es mi expertise. ¿Por qué motivo existen cruces de correos con Sandra García fundamentalmente relacionados con el proyecto de bases para el evento del lago de Amatitlán? ¿Por qué motivo es usted quien tiene ese cruce de correos? Bueno, como le repito, cuando se hicieron las reuniones de coordinación, obviamente en esas reuniones se intercambian teléfonos, correos electrónicos, y básicamente la información fluía a través del correo electrónico porque AMSA se encuentra hasta Amatitlán, las oficinas de Tarsi que están en San Cristóbal, y a veces teníamos reuniones en todo lado, entonces era muy difícil trasladarse. Entonces por eso era que usábamos más el correo electrónico y el teléfono, obviamente. Muy bien. Y fue a raíz de este proyecto que se quería levantar, ¿verdad? Y en base a eso obedecen las reuniones y las comunicaciones. Muy bien. ¿Usted en algún momento de ese cruce de correos tuvo algún contacto con quien fungía como director de AMSA, el señor Edwin Ramos? No. Él estuvo presente en una reunión, pero tengo entendido que delegaba, me imagino delegaba, no le puedo decir así de cero, pero sí estuvo en una reunión y nada más. De ahí es las personas de AMSA que mencioné. ¿En algún momento usted se reunió con este personal de AMSA fuera de las instalaciones de AMSA? No, casi siempre en AMSA. Vamos a ver, creo que una sola vez tuvimos una reunión fuera. ¿Dónde? Porque eso fue en una oficina en la zona 14. Y tuvimos una reunión ahí porque era más fácil, a veces ellos andaban fuera, entonces era más fácil que llegaran ahí. Fue una única vez, creo yo, por eso. ¿Cuál era el propósito de esa reunión fuera de AMSA con esta gente? Básicamente, pues seguir las coordinaciones, ¿verdad? No era nada fuera de lo que tratábamos dentro de AMSA, era todo muy... ¿Qué tipo de coordinación? Por ejemplo, más que todo con la ficha técnica del producto, ¿verdad? Porque es información muy puntual. Como le dije en un principio al señor juez, era información técnica, incluso que se requería que estuvieran, podemos decir, informados todos, porque obviamente en los documentos que se van a colgar, pues no puede haber incongruencias, ¿verdad? Si uno pone algo, pues definitivamente tiene que estar respaldado, ¿verdad? Usted manifestó que usted tenía conocimiento, alguna experiencia en tema de contrataciones con el Estado, usted manifestó algún proyecto del Petén. Correcto. ¿Era normal que una entidad que iba a proveer un producto fuera quien elaboraba esas bases? Cuando son proveedores únicos, sí, porque es demasiado específico. Cuando son procesos de adquisiciones normales, no. Entonces ahí sí se sacan, podríamos decir, como es otro procedimiento que establece la ley de compras y contrataciones, entonces ahí sí no es necesario. Por ejemplo, cuando son ¿qué le digo? Ropa o zapatos o algo así, demasiado, escritorios, computadoras, algo que es muy genérico, pero por ejemplo, si fuera un software, por ejemplo, específico, una base de datos, entonces ahí sí, y solamente hay un proveedor que se conoce, entonces ahí sí se tiene este tipo de contacto, porque como son documentos oficiales que uno cuelga en Guatecompras, pues no puede, por el tiempo que llevan en gestionarse, no puede uno darse el lujo en el Estado de que se caigan esos procesos, porque es pérdida de tiempo y de recursos del Estado bastante grande. ¿Estos eventos con proveedor único, con la experiencia que usted tiene, son comunes? Cuando el producto es demasiado específico y demasiado especializado, sí. ¿Cuántos procesos antes de estos del lago tuvo usted conocimiento de procedimientos con proveedor único? Ay,
Uy, en este momento no me recuerdo de ninguno, pero sí es, o sea, como le digo, generalmente sí es un Eso es por el producto. ¿Por qué no es, esto no es relacionado con el producto? ¿Por qué usted hizo gestiones relacionadas con la disponibilidad presupuestaria? Bueno, dentro de las coordinaciones que le digo que teníamos, nosotros nos pudimos dar cuenta de que el personal de AMSA no tenía, podríamos decir, la experiencia necesaria para eso. Y en algún momento sí o sea, ellos tenían que hacer una ampliación presupuestaria porque no tenían espacio presupuestario, tenían que pedirlo y todo. Y en algún momento hicieron una solicitud de que si se les podía ayudar con eso. Tampoco es mi especialidad, entonces yo me recuerdo que consulté y les envié una carta, creo yo, una carta que a mí me enviaron con más o menos que ese era el formato, entonces para que ellos lo ajustaran y ellos lo pudieran enviar al Ministerio de Finanzas. ¿Por qué acuden ante usted para que usted asesore con ese tema de disponibilidad presupuestaria? ¿Usted tenía algún contacto o por qué? No era básicamente el hecho de trabajar juntos y el ánimo de colaborar. La verdad no era ninguna función específica mía asesorar. Yo trabajaba para Tarsi. Bueno, en estos eventos de contratación pública con proveedor único es necesario también realizar alguna publicación. Correcto. ¿Usted tuvo alguna participación en que se hiciera publicación por parte de AMSA para este evento? Sí, dentro de esas coordinaciones sí se me solicitó que se enviara al diario La Hora, creo que fue el que hizo la publicación y yo lo hice. ¿Y fue usted quien lo hizo? Así es. Y esa es una función que corresponde a personal de AMSA. Es correcto. ¿Usted qué tipo de relación tenía? ¿Una relación muy cercana a la que usted tenía con el señor Pablo González? Bueno, somos amigos, pero de trabajo no mucho. Él en el Ministerio de Ambiente, él está en otro departamento, ¿verdad? Y como estudiamos, somos compañeros de la universidad, en algún momento yo también le di clases a él, es por eso, ¿verdad? Pero no es en cuanto al proyecto, la función que él tenía en ese entonces, no. ¿Cómo explica usted las más de 400 comunicaciones telefónicas existentes entre usted y él en el periodo del 2014, finales del 2014 y el año 2015 cuando se da el segundo evento? ¿Por qué se dio esa gran cantidad de comunicaciones? Bueno, la verdad es que, o sea, Pablo es mi amigo. Incluso él ha ido a mi casa para mi cumpleaños, o sea, no necesariamente eran por cuestiones de trabajo, eran comunicaciones de diversa índole. Bueno, como parte de esas coordinaciones que usted realizaba para Tarsi, ¿usted en algún momento realizó o sostuvo alguna reunión en la Vicepresidencia de la República? No, nunca. ¿Y usted qué funciones comprendía el ser coordinador del proyecto, como usted fue designado? Como se lo comenté, implicaba gestionar toda la documentación, en este caso la documentación de la empresa, ¿verdad? Que le dio las declaraciones juradas, el acta de constitución de la empresa, la papelería técnica del producto en sí, llevarlas a que legalizarlas, llevarlas para firma de representante legal, ¿verdad? Que era una situación bastante difícil por la distancia. También gestionar la papelería incluso de soporte para el mismo AMSA, como parte de los documentos que se presentan en la oferta, como son las fianzas, por ejemplo, fianzas bancarias, ¿verdad? Ese tipo de gestiones. Bueno, como usted era coordinador del proyecto, hay un oficio que suscribió la señora Clara Mariel Carballo, donde lo designa a usted como coordinador de ese proyecto. Sí, eso es en la segunda fase. Ajá, en la segunda fase. Correcto. ¿A usted fue la persona que gestionó la firma de la señora Clara Mariel Carballo? No, para ese entonces yo gestioné la mayor parte de los productos en la primera fase. En la segunda fase, la verdad es que la gestión era demasiado, ¿qué le podría decir? Demasiado grande y cansada, y ocupaba mucho tiempo, y yo definitivamente no tenía tanto tiempo para eso, entonces yo ya me desentendí un poquito de ese tipo de gestiones. ¿Por qué para esa segunda fase ocupaba mucho tiempo la gestión?
Porque, por ejemplo, bueno, yo siempre tenía otro trabajo en la universidad, ¿verdad? Que ya me estaba demandando. Y bueno, básicamente el trasladarme, ¿verdad? De donde yo estaba, desde la zona 12 hasta Misco, sí me ocasionaba muchos problemas. Entonces ya no era yo el que llevaba toda la papelería, ya no era yo el gestor como tal, como en la primera fase. Ahí en la primera fase sí y parte de eso, pues sí lo incluía mis funciones como coordinador y por eso fue que lo incluí dentro de mis servicios profesionales. Pero para la segunda fase ya no lo quise hacer. Y como parte de estos servicios profesionales que usted brindaba a Tarsic, ¿por cuánto tiempo se pactó ese servicio? Inicialmente fueron 6 meses, más o menos desde junio que les decía a diciembre, ¿verdad? Y la cantidad que pacté fueron 80,000 quetzales. 80,000 quetzales. Así es. Y usted facturó por esos servicios. Correcto. Con relación a la segunda fase, ¿por cuánto tiempo se pactaron los servicios para Tarsic? Pues el contrato de la segunda fase tengo entendido que era por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años de aplicación, creo que eran 2 de mantenimiento, si no mal recuerdo. O sea, era una fase de 5 años, pero por lo menos en los primeros 3 años sí iba a haber pues actividad de coordinación, pero ya era una coordinación técnica, ya no era gestión, ya era algo más inherente a mi profesión de licenciatura en apicultura. ¿Cuánto percibiría usted por 15,000 quetzales al mes? Usted participó en la elaboración de las bases de para los eventos. No, bueno, como les digo, yo no hice las bases, pero sí obviamente dimos información técnica que fue requerida, porque el mismo proceso de proveedor único sí se requiere pues dar información técnica. Por ejemplo, la ficha técnica de los productos eran 3 productos, no era uno como se menciona en los medios, ¿verdad? Eran 3 productos especializados que tengo entendido que se hicieron pruebas antes, que estaban avaladas por diferentes laboratorios nacionales. ¿A usted le consta de que el aval de esos laboratorios nacionales? Yo vi los informes. ¿Usted los dio? Sí. Yo vi los informes y se presentaron, si no estoy mal. No me recuerdo exactamente si se incluyeron en la oferta, pero sí los vi. ¿Y usted participó en alguna de esas pruebas que se realizaron relacionadas con el producto? No, para nada. Además de la asesoría técnica, comprendía en cuanto al producto, la que usted estaba brindando. Correcto. Bueno, no en cuanto al producto, porque yo no soy el que daba conocía la fórmula, pero la asesoría técnica era en función, por ejemplo, en cuanto al monitoreo que iba a requerir el lago, para ir viendo el progreso que iba teniendo la calidad del agua que requería. Ahí sí se tenían que tomar muestras, llevar al laboratorio. Ustedes, cuando estaban ya aplicando por aplicar el producto, ustedes tenían contemplado algo que el Tarsic lo manifiesta ahí, que retiró el producto porque la temperatura fría del país podría haber alterado el producto. ¿Tenían ustedes contemplada esa situación? Sí, porque el producto, bueno, la verdad es que no se sabía cuánto tiempo iba a llevar el proceso de finalización del contrato, de firma del contrato, porque eso sale del alcance de la empresa, ¿verdad? Entonces, cuando se realizó el primer contrato y se llevó el producto, sí se hizo la salvedad de que el producto requería de cierto mantenimiento y verificar que las características, pues podríamos decir activas del producto, pues estuvieran bien, para que diera los resultados que obviamente se habían propuesto en la oferta. Entonces, derivado de eso, sí se tuvo que hacer una coordinación para retirar producto de AMSA, verificarlo en un laboratorio y obviamente regresarlo. ¿Y qué fue lo que despertó en ustedes? Disculpe, voy a usar la palabra alarma, o qué les dio a ustedes la indicación de que el producto podría sufrir algún tipo de alteración por la temperatura? Pues básicamente era la recomendación de la persona del inventor, ¿verdad? Que él fue el que nos dijo, miren, cuando yo llegue sí vamos a tener que hacer una verificación de que el producto esté bien. Entonces sí se nos requirió que le pidiéramos a AMSA que nos dejara retirar producto para verificar y devolverlo posteriormente, ¿verdad? Pero sí era como un control de calidad, tengo entendido. Yo no participé en ese control de calidad, únicamente verifiqué en un momento con Estuardo Díaz, pero también por eso tengo llamadas con él, ¿verdad? Porque sí tenía que hacer coordinación, incluso habían
Parte de las recomendaciones incluso era que en algún momento se tuvieran que abrir los contenedores para que se oxigenaran un poco, ¿verdad? Entonces, incluso hubo que hacer coordinaciones para que sábados y domingos nos permitieran ir a ver cómo estaban los contenedores, ¿verdad? Ver que no estuvieran en lugares pues ni muy asoleados ni muy fríos, ¿verdad? Sino que a una temperatura ambiente. ¿Quién era el encargado del control de la calidad de la que usted hace referencia? El inventor del producto, que trabajaba directamente con Mario Tarsic. El señor de apellido Elras, el nombre no me lo recuerdo exactamente, pero sí. ¿Esta persona estaba aquí en Guatemala? Él venía con Mario Tarsic, él estaba en Israel. ¿Y de quién surgió esa instrucción para coordinar esa verificación? De Mario Tarsic. ¿A usted directamente? Sí. Usted laboró en el Ministerio de Ambiente. Correcto. En el 2013, o sea, antes de este proyecto. ¿Por qué entre las gestiones que se realizó no se gestionó, por ejemplo, contar con una licencia de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental con relación al producto? Lo que pasa es que el estudio de impacto ambiental es posterior, o es una fase posterior podríamos decir, a toda la parte de contratación. Según tengo entendido, el estudio de impacto ambiental se requiere cuando el proyecto va a iniciar actividades, es decir, cuando se va a empezar a verter, cuando se va a empezar a aplicar, por decirlo así. Antes no, porque no lo requiere la ley, y la verdad es que no es viable económicamente. Y si se determina de que tiene impacto negativo para el ambiente, ya está suscrito el contrato, ¿qué ocurre? Pues habían análisis previos que en cierta forma pues nos daban cierta tranquilidad de que el producto no tenía efectos negativos, ¿verdad? Pero no se contaba con la licencia. Es que eso es posterior. Bueno. ¿Y por qué si se presenta una licencia que pertenece a otra entidad, a la de aromas naturales? Eso sí lo desconozco, yo no presenté esa licencia. De hecho, yo no estaba en el proceso de gestión del estudio de impacto ambiental. Pero usted estaba coordinando el proyecto. Podríamos decir que las funciones en la segunda fase, ya las funciones de calibración del equipo que estaban incluidas en el contrato, ¿verdad? Yo me estaba ciñendo básicamente a lo que el contrato mandaba. Entonces sí, el estudio de impacto ambiental no lo hace Tarsic directamente, sino que subcontrata, se gestiona. Exactamente, lo hace alguien más. Entonces no sabía yo, ya no eran decisiones mías a quién iban a contratar, por ejemplo, para poder hacer. ¿Y usted lo sugirió en algún momento? Sí se sugirió, de hecho está en las bases, que la empresa que quede debe de hacerse cargo de cumplir con toda la normatividad legal que incluye el estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué en cuanto el primer contrato fue suscrito el 8 de diciembre, por qué no se gestionó inmediatamente este estudio? Porque no se habían iniciado actividades. La ley menciona, o sea, el primer contrato fue compra. O sea que iban a esperar a iniciar a aplicar el producto para requerir el estudio. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Y no tengo más preguntas, señor juez. Muy bien, abogado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si desea interrogar. Gracias. Gracias, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionó que colaboró realizando la justificación, lo que usted tituló en un correo electrónico, justificación de ampliación presupuestaria AMSA número 2. Sí, envié un correo. Ajá. Pero colaboró en realizar la justificación de ampliación presupuestaria. No lo recuerdo, honestamente. Creo que me pasaron, incluso la gente de AMSA tenía como que ciertas justificaciones. Yo creo que les pasé el formato nada más. Como le digo, no lo tenía en mi poder, sino que yo lo gestioné por mi parte, ¿verdad? Porque tampoco es como que mi especialidad, entonces honestamente no lo recuerdo. Ya. Dentro de esa justificación se determinan cuáles son las transferencias presupuestarias que se van a hacer dentro del Estado para lograr alcanzar la suma ofertada por Tarsic. Objeción, señor juez. El testigo el señor sindicado acaba de indicar de que él solo mandó el formato y él no responde el contenido. Con lugar la objeción, replantee, por favor. ¿Tiene usted conocimiento si el formato que usted envió, titulado Justificación de Ampliación Presupuestaria AMSA 2, fue el utilizado por la entidad AMSA para remitirle al Ministerio de Finanzas Públicas? No.
no tengo conocimiento. Usted mencionó que por ser un contrato con proveedor único tenía características especiales que por lo tanto debe de participar la entidad oferente. Como este es su ámbito, ¿usted conoce si existen más proveedores que hayan ofrecido a AMSA durante, digamos, los últimos 2 años algún producto o algún sistema de limpieza del lago de Amatitlán? No. Hizo entonces la determinación del proveedor único, es decir, ¿cómo se sabía que no existían otras empresas en el mercado que ofrecían un producto similar o parecido? O sea, no se sabe. Por eso es que se cuelga en Guatecompras y lo que se pide es una manifestación de interés. O sea, se tiene una noción de que obviamente es un producto, pero obviamente la certeza de que va a ser el único en el mercado no se puede tener. Entonces lo que se hace al subirse como un evento público es que se pone a la vista y cualquier persona que tenga acceso podemos decir, al proyecto de bases y todo, puede hacer enmiendas. Si se está pidiendo un producto líquido, por ejemplo, puede haber una enmienda que diga o una anotación en las bases, ¿verdad? Todo el personal que está, de todos los usuarios que digan, bueno, yo tengo un producto en polvo, por ejemplo. Entonces ya la persona en AMSA ya se encarga de contestarle directamente, miren, no, nosotros necesitamos, por darle un ejemplo, un producto líquido porque tiene mejor dilución, ¿verdad? Pero ya, o sea, el espacio de Guatecompras permite que los demás proveedores, si existieran, se adhieran y se manifiesten. Y usted como persona colaboradora de la entidad Tarsic, entonces estaba dispuesto a colaborar sabiendo que podían presentarse otras empresas a ofertar y que no serían ustedes los adjudicados. Claro. O sea, es el riesgo que se corre porque uno está ofertando, pues, o sea, no puede uno tener la garantía de que a uno se lo van a dar. Los contratos que se firman, ambos contratos de las 12 adjudicaciones, ¿cómo llegaron a las manos de la señora Carballo para su firma? Yo se los llevé. ¿Quién se los entregó en AMSA? No recuerdo, creo que fue Marlon Valladares, creo, no estoy seguro, no me recuerdo honestamente. O sea, no fui yo a AMSA por ellos, sino que nos lo llevaron. O sea, yo ni siquiera fui a AMSA por el contrato, pero sí yo se lo llevé a la licenciada Carballo porque yo era el que mantenía contacto con ella, ¿verdad? De hecho. ¿Y quién se lo llevó a usted? No recuerdo, honestamente. No. Pero sí fue personal de AMSA. Usted envió un correo donde especifica que las bases se deben publicar a primera hora. ¿Cómo sabía usted que debían de publicarse a primera hora o con quién había acordado que debían de publicarse a primera hora? No recuerdo haberle dicho que se tenía que publicar. Generalmente es un proceso, o sea, se cuelgan las bases que tienen que estar 3 días colgadas y ya después se pide la manifestación de interés, que es un día adicional. La ley pide que sea de 1 a 5 días. O sea, el término primera hora es así como, tal vez para ganar espacio en los días, pero no es un requerimiento sine qua non. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted preparar los documentos que se presentaban dentro de la oferta dentro de las bases, para poder presentar la oferta? Bueno, ya para preparar la oferta prácticamente 1 o 2 días, ya teniendo todos los documentos legalizados y todo lo que la empresa requería, es nada más juntarlos, pues. Eso entiendo que es con los documentos previamente legalizados por el notario que usted contactó. Objeción, señor juez, él nunca ha manifestado. ¿Usted alguna vez recibió algún beneficio por parte de AMSA por cualquier gestión que hubiera realizado? No, nunca. ¿De quién recibió usted su remuneración económica? De la cuenta de Mario Tarsic Engineering Limitada. ¿Cuánto recibió usted de remuneración? 80,000 quetzales. ¿Ustedes tenían algún contrato firmado?
No, señor juez, era oral. Básicamente, el día en que yo tuve la entrevista con el señor Tarsi, me dijo, está bien, ¿cuánto serían tus honorarios? Negociamos, como en cualquier negociación, y acordamos 80,000 quetzales, que iban a ser pagados contra resultados. Usted manifestó a pregunta del señor fiscal que también había pactado unos honorarios adicionales de 15,000 quetzales mensuales. ¿Usted en esa segunda fase recibió algún honorario o dejó de recibir por la suspensión del contrato? Obviamente el honorario mientras duró el contrato sí lo recibí por de la misma forma de inventarse, ya bajo la modalidad mensual, porque definitivamente la modalidad por resultados ya no era conveniente para mí. Entonces ya se me pagaba mensualmente, porque ya, como expliqué en un inicio, en teoría era un proyecto por tres años de aplicación, creo que eran 2 de mantenimiento, si no estoy mal. Y del pago de 80,000 quetzales que usted recibió, ¿usted emitió factura? Sí emití factura y pagué los impuestos. No más preguntas, señor juez, muchas gracias. Abogada García Penagos, si desea interrogar. No voy a formular interrogatorio, honorable juez. Abogado González Barrios, si desea interrogar. Abogada Morales Martínez. No hay preguntas, honorable juez. Abogado Guerra Ruiz. Abogado Salazar Villaseñor. Abogada Mendinía. Usted mencionó que el estudio de impacto ambiental se hacía después de la contratación. ¿Esto quiere decir que para la firma del contrato es necesario que esté el estudio de impacto ambiental? No. Según usted, no. También mencionó que había unos informes, estos informes relacionados con Perú. ¿De quién emitió estos informes? Tengo entendido que eran 3 o 4 instituciones del Estado. Estaba el mismo AMSA, que había hecho pruebas como autoridad rectora del lago de Matitlán. Estaba el Laboratorio Nacional de Salud, que es el único laboratorio certificado para poder realizar, podríamos decir, ese tipo de análisis. Estaba el laboratorio del Infom, que también es un laboratorio muy reconocido, y estaba un dictamen sobre una prueba que se hizo del Ministerio de Agricultura a través de la Unidad de Pesca y Acuicultura, donde se hicieron bioensayos y se hicieron pruebas en estanques con peces para precisamente garantizar de que el producto no fuera a tener ninguna consecuencia para el medio ambiente y la fauna del lago, que podría existir en el lago. Entonces estaban esos 4 dictámenes y de esas instituciones que son reconocidas. ¿Y la conclusión de esos dictámenes cuál fue? Que las condiciones de calidad del agua mejoraban pues en los tratamientos donde se aplicaba la fórmula. Los parámetros específicos no los recuerdo, pero sí, esa era básicamente la conclusión. Usted en la segunda fase dijo que le iban a pagar honorarios mensualmente hasta la suspensión. ¿Cuándo se suspende el contrato? ¿O qué contrato es el que se suspende? El segundo contrato, el número del contrato no lo tengo en mente. Bueno, de hecho, yo iba a ser el coordinador técnico, es decir, como le expliqué al señor fiscal, iba a ser, pues, encargarme de la coordinación técnica, por ejemplo, de ver el monitoreo, de que las muestras de agua, y de hecho de verificar que el producto y que la calidad del lago en sí mejorara. De hecho, estaba en el contrato de que si la calidad del lago no mejoraba, simple y sencillamente no se pagaba. Entonces eso también era una garantía para la gente de AMSA. Abogado Ordóñez Larios.
¿Sí? Bueno. Porque si no estoy mal, la posición que tenía el ingeniero Díaz era director, subdirector, que son los que generalmente miran el área técnica. Entonces, obviamente mi función era técnica, pues no tenía por qué enviarle información al director general, por decirlo así. Entonces la comunicación era más con los directores. Muy bien, abogado Carrillo Marroquín o Sánchez Marroquín, ¿no? Abogado Álvarez Morales. Una documentación que los personas de un correo que él envió a una persona de 4 días 022 Usted manifestó de que la relación que usted sostuvo con AMSA en relación a su función que desempeñó en la empresa SASI era colaborar con la realización o el estudio de las bases para ofertar o licitar. No, era, o sea, con ellos no, o sea, con ellos básicamente la función de coordinación se dio de forma natural, porque en las reuniones pues se vio que como que no tenían la capacidad técnica ni de personal y también como que no tenían experiencia para este tipo de eventos. Entonces yo no los asesoré a ellos, pues, sino que básicamente colaboré para que se pudiera presentar las bases. Sí, está bien. Colaboró para la realización de las bases. Correcto. Quisiera ponerle a la vista que con fecha 26 de noviembre del año 2014 de su correo, si es verídico que usted envió a los señores Estuardo Díaz, al correo de Estuardo Díaz y al correo de Elizabeth Alonso, y le estipuló en el apartado estimados adjunto el modelo de las bases definitivas. Si realmente usted envió ese correo. Sí, y le voy a decir por qué. Porque mencionaron anteriormente que habían como 12 versiones, porque pues no hay, cuando uno está haciendo funciones de coordinación, va un documento, alguien le hace o alguien tiene dudas y lo regresa. Como les expliqué inicialmente, la comunicación personal era muy difícil. Entonces me recuerdo que el modelo, podríamos decir, que llenaba mejor las características que pedía la ley, era ese, por eso se envió. Cuando usted manifiesta que sí tuvo comunicación con los directores de las diferentes instituciones de AMSA, también manifestó que tuvo poca comunicación con la licenciada Sandra García. ¿Podría indicarle, señor juez, en qué se basaba esa comunicación que usted sostuvo con él? Pues, sí, básicamente decía que, si no estoy mal, decían que no tenían fondos, ¿verdad? Entonces que para ellos era un problema y que necesitaban pedir una solicitud de ampliación presupuestaria, y que si yo no tenía algún modelo o algo. Entonces le dije que sí y que lo iba a buscar porque no lo tenía yo, y lo busqué. Sí, podríamos decir que lo que usted colaboró es mandarle un modelo de cómo realizar el trámite, la gestión ante la autoridad superior para poder lograr la asignación presupuestaria del proyecto. Así es. No más preguntas o nada. ¿Quién dice? Abogado Pérez Torres, si desea interrogar. Abogado Díaz Menchú. Abogado Letona Cifuentes.
Abogado Antonio Saldaña. Muy bien, su declaración ha terminado. Sale un momento, por favor. Gracias.